Muy bien, buenos días a todos. Bueno, estar aquí como siempre y tengo ganas de compartir con vosotros lo que el Señor me ha estado enseñando ahora en el libro de Josué. Los que están por la tarde o los que vienen a los cultos de la tarde saben que he estado las últimas semanas yendo un poco a través del libro de Josué, haciendo un poco como una serie. Y estamos viendo realmente cómo persiguió Josué el plan de Dios, cómo encontró él lo que Dios quería que hiciera. Vamos a continuar a lo largo del libro de Josué. Los que estáis aquí, los que solo venís por la mañana, pues podéis tener un vistazo un poco a lo que estamos viendo en el libro de Josué. Pero estamos viendo lo que podemos aplicar de la vida y las decisiones de Josué a nuestras vidas. Cómo podemos nosotros aprender de estos personajes del Antiguo Testamento que vivieron, se enfrentaron con decisiones diarias, los mismos tipos de decisiones que tenemos que tomar nosotros, evidentemente en circunstancias diferentes, pero con muchas de las mismas pruebas y las mismas decisiones que tenemos que tomar nosotros mismos. Josué, entonces, vamos a estar hoy más que nada en el capítulo 7. Nico, si puedes subir lo que tengo ahí adelante, vamos a ir, tengo unos cuantos apuntes para poner. Pero cuando llegamos al capítulo 7, un poco de resumen. Josué Dios ha escogido a Josué para un plan grandísimo. Bien, Josué es el que sigue después de Moisés, está encargado él de llevar a los judíos a la tierra prometida, de conquistar a una nación entera. Bueno, no era una nación, pero una región geográfica entera, un montón de ciudades, y entregar esa tierra a los judíos, la tierra dada por Dios. Ayer en el caserío hablamos del periodo de los jueces y vimos bastante, y Alfredo estaba diciendo que básicamente es un libro bastante negativo, porque en los jueces vemos un montón de tropezones de los judíos y cómo Dios tuvo que intervenir y rescatar a su pueblo. En Josué es más que nada un libro de victoria. Bien, vemos batallas ganadas, vemos cómo el pueblo cumple con el plan de Dios, evidentemente con problemas a lo largo del libro, pero más que nada es un libro positivo de victoria, donde vemos muchas cosas ejemplares, tanto en la vida de Josué como algunos de los otros a lo largo del libro. En Josué 1, al principio, Dios dio su plan, tanto para Josué como para el resto del pueblo. Dijo en Josué 1, 3 al 5, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios puso su plan, se lo dijo a los judíos: esto es lo que quiero yo para vosotros, esta tierra, y les dio fronteras muy grandes, mucho más amplias de lo que terminó Israel conquistando. Pero Dios les dijo: esto es mi plan para vosotros. Yo os he dado instrucciones y yo quiero que sigáis con esto. Dijo: nadie os podrá oponer, porque esto os lo he entregado yo a vosotros. Justo antes de nuestro capítulo, los judíos tomaron la primera ciudad en su conquista de la tierra prometida, ¿os acordáis? Y hablamos un poco de cómo se prepararon para la batalla con Jericó. Dios dio la victoria de una forma espectacular, sumamente evidente que Dios está de parte de los judíos. De hecho, los de Jericó estaban temblando porque sabían que venía el pueblo de Dios. Tenían miedo. Las ciudades de alrededor, las noticias corrían, y las otras ciudades sabían que venía un pueblo enorme, pero más que nada sabían que iban con un Dios que hacía milagros, un Dios que estaba abriendo puertas para su camino. La ciudad de Jericó no la conquistaron en batalla típica, no sitiaron la ciudad y la conquistaron a lo largo de muchos años, como sería de esperar, sino que Dios dio una victoria sorprendente, milagrosa, derrumbó todas las paredes de la ciudad, y Dios
dejó clarísimo que contra este pueblo no puede nadie. ¿Bien? Están cumpliendo su plan. Dice el capítulo 6, al final, en el versículo 27, dice: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Todas las ciudades de alrededor temblaban, porque sabían que venían los judíos dentro del plan de Dios, de parte de Dios. Y las cosas iban muy bien, pero a lo largo de la historia con Josué y Jericó y lo que ocurrió en los capítulos anteriores, es muy fácil entre todos saltarnos dos versículos muy importantes. Los encontramos en Josué capítulo 6. En Josué capítulo 6, versículo 18, Dios está dando instrucciones en cuanto a cómo tomar la ciudad, y ya sabemos que todo salió bien. Dice el versículo 18: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y la turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Parte de las instrucciones, entre muchas cosas que Dios dijo a los judíos: cuando lleguéis a la ciudad de Jericó, pues la tomaréis de esta forma. Cumplieron lo que dijo Dios. Dios dio la victoria, exactamente como dijo, pero entre las instrucciones estaban estas instrucciones. Dios dijo: esta ciudad es consagrada, eso significa separada. Es algo que no es para vosotros. Todo el botín, todo lo que hay en la ciudad de riquezas, de valor, dijo, no es para vosotros. Más adelante sí, otras ciudades era para que las tomasen los judíos y aprovechasen. Pero la ciudad de Jericó era un símbolo. Dios estaba demostrando que esto era la batalla de Dios, no eran los judíos. Y por eso el botín no fue a los judíos. El botín era, dijo, todo para el templo, era algo consagrado, y Dios prohibió que los judíos tomaran de lo que era consagrado, de lo que era separado para los judíos. Bien, entonces, cuando llegamos a nuestro pasaje, en el capítulo 7, vemos lo que vamos a ver hoy, en esta mañana, son peligros y consecuencias de estos peligros cuando estamos nosotros emprendiendo el plan de Dios, cuando estamos buscando el plan de Dios. Josué y los judíos querían la tierra prometida, ellos querían cumplir con los versículos que leímos al principio de Josué 1, ellos querían la voluntad de Dios. Pero vamos a ver unos peligros, unas cosas que son trampas, sitios donde podemos caer cuando estamos nosotros yendo por la voluntad de Dios. Como digo, esta serie espero que sea algo muy muy práctico. Bien, cada uno de nosotros tenemos un plan delante de nosotros, un plan que Dios quiere que cumplamos. Dios quiere hacer grandes cosas a través de cada uno de sus hijos. Dios tiene grandes cosas para que hagamos y quiere que nosotros encontremos su plan, y hemos hablado de eso en las últimas predicaciones, pero a lo largo del plan tenemos que tener los ojos abiertos en cada momento, porque si no vamos a caer. Y vamos a ver cómo los judíos y como Josué cayeron, intentando incluso ser buenos seguidores de Dios, intentando hacer lo correcto, cayeron. Vamos a ver lo que podemos aprender de ello. Bien, entonces, versículo 1 dice, Josué 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Bien, el anatema es lo prohibido, lo que Dios ha separado. En cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Verdad? Muy específicamente, Dios sabía exactamente quién era. Dios vio lo que ocurrió en toda la batalla, entre el desastre, todo lo que estaba ocurriendo, toda la acción. Una persona vio algo de lo prohibido y lo tomó para sí mismo. Él se acercó a lo prohibido. Dios había puesto instrucciones específicas, instrucciones detalladas en cuanto a qué se tenía que hacer en la ciudad, y este hombre, entre todos los judíos, pecó. Este hombre no se separó. La semana pasada dijimos que es imprescindible, si vamos a cumplir el plan de Dios, separarnos del pecado y del mundo y de la mentalidad del mundo. Para servir a Dios, para seguir su plan, tenemos que estar nosotros consagrados. Y lo que hizo este hombre, Acán, fue no consagrarse, no ser
una persona diferente en el mundo. Él se acercó a lo prohibido. Bien, entonces, pecó un hombre y la ira de Dios descendió no sobre solo ese hombre, pero ¿qué nos dice en el versículo? Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Bien? Hay varias cosas interesantes en este versículo, pero fijaos que pecó un hombre, nos dice que la ira de Dios se encendió contra toda Israel. Ahora, no está diciendo que Dios se enfadó personalmente con cada persona en Israel. ¿Bien? No sería justo, no sería lo que entendemos del carácter de Dios y lo que hemos visto hasta este punto en Josué. ¿Qué es lo que se está diciendo? Las consecuencias del pecado de Acán cayeron sobre todos. Bien, cuando se encendió la ira de Dios, Dios no responde en emociones, así como una persona, alguien pasa algo y nos enfadamos por lo que ocurrió. Dios no es así, Dios no está limitado por el tiempo, no le sorprendió lo que hizo Acán, y no es esto una respuesta de Dios como sería cuando nosotros nos enfadamos con alguien. Lo que está diciendo el pasaje es, Dios tomó acción, hubieron consecuencias por el pecado de Acán, y no cayeron las consecuencias solo sobre Acán, sino sobre todo el pueblo de Israel. En el capítulo 5, antes, y lo vimos el otro día, vimos que Dios mandó que los judíos, antes de entrar a Jericó, antes de entrar a tomar la tierra prometida, se santificaran. ¿Os acordáis? Vimos el pasaje donde todos los judíos tuvieron que circuncidarse. Era un símbolo que decía que este pueblo es separado, este pueblo es algo diferente, son santos. Es un símbolo de separación del mundo. Pero el símbolo, porque todos los hombres fueron circuncidados, todos los judíos cumplieron con este símbolo de la separación de Dios. Pero eso no fue lo que Dios miraba a la hora de ver si el pueblo estaba separado o no. Ellos todos tomaron parte de lo que era el símbolo de separación entre los judíos y los de la tierra prometida. Todos, entre comillas, eran diferentes, eran separados, era una nación consagrada, ¿bien? Por lo que hicieron simbólicamente. Pero la realidad detrás del simbolismo es que Dios quería que vivieran de una forma diferente. A Dios no le importaba el símbolo de la circuncisión, eso era una enseñanza, eso era para que entendiesen que eran diferentes. Igual que nosotros, entre cristianos hoy en día tenemos símbolos que nos separan, cosas que nos separan del mundo. ¿Bien? Los creyentes nos bautizamos en obediencia a lo que dice la Biblia. ¿Bien? Nos bautizamos después de ser salvos, y eso es ¿qué? Un símbolo. ¿Qué significa? Pues estoy entregando mi vida a Dios. El bautismo no salva, no perdona ningún pecado, no nos da gracia, no nos afecta de ninguna forma práctica, podríamos decirlo. ¿Qué es? Es un símbolo. Es decir, yo estoy viviendo para Dios. Yo estoy separado del mundo, yo vivo diferentemente. Y en nuestro día, pues tienes tu estatus en WhatsApp, tienes tu perfil en Facebook, lo que quieras. Las personas se pueden identificar como cristianos de muchas formas. En el trabajo, lo lógico y lo que debería ser es que nos identifiquemos como cristianos y todos sepan que somos cristianos. Eso es el separarse del mundo simbólicamente. Eso es que la gente entienda que nosotros decimos ser diferentes. Pero eso hay que acordarse, incluso el bautismo no es nada más que una enseñanza, no es nada más que un símbolo. No sirve de nada estar bautizado, pero vivir en el mundo. Es una contradicción. Y de la misma forma, los judíos estaban separados así, visiblemente, simbólicamente. Cuando pecó una persona, eso es lo que Dios vio, eso es lo que Dios miraba y buscaba en los corazones de las personas. El bautismo es importante, identificarnos como cristianos es importante, pero lo que Dios realmente busca es nuestra vida, nuestras acciones. ¿Vivimos separados del mundo o no? Bien, muy importante decirlo, que nuestras palabras cuenten lo que somos nosotros, pero nuestras acciones son lo que nos separan realmente del mundo. Bien, igual que aquí con Acán. Entonces, lo que Dios hace entonces con este hombre es ve
el corazón de un hombre y afecta lo que hace este hombre esto afecta lo que ocurrió con el resto del pueblo. Si tenemos en mis apuntes, no sé si puedes ir entre el uno y el otro, lo que te envié antes, si no, no es problema. Pero hay dos peligros para el cristiano, para el que quiere estar siguiendo el plan de Dios, como querían todos los judíos. El primer peligro es el pecado y reconocer que la falta de consagración, el acercarse al mundo, acercarse a lo prohibido, que como cristianos somos consagrados nosotros también, acercarse a lo prohibido y pecar, bien, ensuciarnos con el pecado del mundo, impide el plan de Dios. Porque lo que vamos a ver a continuación es que los judíos pierden frente a los de Ai, ¿verdad? Dios había dicho: nadie os podrá dar frente, esta tierra es vuestra, las ciudades son vuestras. ¿Y qué pasa? Son derrotados los judíos. Impide el pecado de un hombre, impide que ocurra, que se lleve a cabo el plan de Dios para los judíos. Y el primer peligro para un creyente es el pecado. Nuestro pecado puede frenar, puede impedir que lo que Dios quiere para nuestras vidas ocurra. Continuamos. Josué 7, versículo 2, dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel. Bien, esto sí, no puse mapa, pero esto es simplemente ir desde Jericó hacia el oeste, llegas a la ciudad de Ai, es la próxima ciudad. Y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Envió espías, igual que había hecho con Jericó, entraron los espías, os acordáis, con Rahab y todo, vieron la ciudad, pues hizo lo mismo con Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres, y tomaron a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Bien, Josué está haciendo lo que es de esperar. Bien, él es el líder, él es el comandante del ejército de Israel, y está enviando para conocer al enemigo. Está ejerciendo su responsabilidad como líder. Bien, no sería responsable simplemente ir para adelante sin buscar una solución, sin tener estrategias, sin tener tácticas. Es exactamente lo mismo que hizo con Jericó, y ahí todo salió bien. Dios entregó la ciudad en sus manos. El problema aquí realmente es que entre el versículo 3 y el versículo 4 no hay un versículo 3.5. Falta un poco de información, porque vamos al versículo 4 y ¿qué pasa? Dice: y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. ¿Qué falta? ¿Os acordáis? En Jericó enviaron los espías, creo que en el capítulo 2, pero no me acuerdo exactamente. Enviaron espías después, no fueron directamente a la ciudad, sino que Dios dio las instrucciones específicas para tomar la ciudad. Dios dijo: rodeadlos 7 veces, haced todo lo que yo os mando y os daré la ciudad. Pues aquí no ocurre. Simplemente vamos del 3 al 4. Vuelven los espías, dicen: atacamos, y José dice: pues sí, vamos para adelante. Dios había dado planes específicos antes, y aquí parece que Josué simplemente asumió que todo lo que funcionó antes iba a funcionar esta vez. Dios iba a continuar, y es verdad, Dios había dado la promesa. Él había dicho: mi plan es conquistar la ciudad. Había entregado ya la ciudad en sus manos, y yo no creo realmente que Josué cayó en un pecado cuando no consultó dirección específica de Dios. Dios le había puesto como líder, y el líder tiene que tomar las decisiones, y el líder tiene que dirigir al ejército, y estaba haciendo Josué seguro lo que pensaba que era correcto, lo que pensaba que tenía que hacer. No es... igual alguno diría que aquí igual se le había subido el orgullo a Josué, no quería consultar a Dios, pensaba que ya... No creo que sea el caso. Josué estaba simplemente continuando, pensando que estaba haciendo las cosas bien. Y seguramente si no hubiera pecado este hombre Acán, todo habría salido de maravilla, yo creo. Esto ya me lo estoy imaginando, no nos lo dice la Biblia. Pero Josué está haciendo lo que es normal, lo que es de esperar, lo que es lógico, dado su posición como líder. Va contra Ai, esperando la victoria, esperando que Dios lo conceda igual que antes. ¿Y qué pasa? Hay una derrota total.
Es un fracaso espectacular. Dice 4, subieron, en versículo 5, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Los judíos atacan, ¿y qué pasa? Sufren una derrota muy, muy importante. Esto es más que simplemente las 36 personas que murieron y muy posiblemente más después con la emboscada. Fue devastador esta derrota. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban la victoria. Los judíos estaban confiadamente yendo a por lo que Dios había dicho. Podéis tomar las ciudades. Dios había entregado ya la tierra prometida. Ellos estaban obedeciendo el plan de Dios, siguiendo a Josué, y piensan en los pobres soldados. Ellos simplemente están siguiendo la dirección de su general, están siguiendo órdenes, esperando que Dios va a dar la victoria exactamente como antes, y es una derrota completa, un fracaso total, este segundo asalto, esta segunda vez que atacan. Y fue devastador para la moral, nos lo dice el versículo. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Estos judíos, que estaban tan confiados desde la batalla anterior, de repente se encuentran con lo opuesto. Dicen, pues, ¿qué está ocurriendo aquí? Dios está todavía en nuestro lado. Dios va a darnos la victoria. ¿Qué ha pasado? Parece que Dios ha ido en contra de su promesa. Antes Dios explicó que las ciudades ya eran suyas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido? Las consecuencias fueron, evidentemente, muy, muy graves. Dios mandó consecuencias muy graves. Pero, ¿cuál es el problema? Bien, vimos un problema al principio. Un hombre que pecó y dijimos que la consecuencia de su pecado afectó a los demás. Pero acá no fue el único que falló en este plan de ir en contra de Ai. Bien, sí, él pecó, no fue consagrado él, cayó en la tentación de querer algo del mundo, pero además falló Josué. Josué era el encargado, Josué era el responsable, él era el que dirigía el ejército, y el fracaso estuvo también sobre sus hombros. Y ya dijimos por qué. Él no consultó, él no buscó el plan de Dios, no pidió dirección de Dios cuando atacaron allí. Simplemente continuó con lo que era de esperar. Así que el segundo peligro que vemos aquí en la historia, uno es el pecado, pero lo segundo es olvidarse de que cuando decimos al principio del pecado de otros puede tener consecuencias más allá de la vida propia de uno. Pues es exactamente igual con nosotros hoy en día. Nosotros podemos vivir de una forma correcta, consagrada, intentando hacer lo que debemos hacer, buscar el plan de Dios, y otra persona y sus pecados y una situación que haya por culpa de un pecado nos envuelva a nosotros y nos haga fracasar a nosotros también. Nosotros podemos caer por culpa de otra persona. Suena raro. Nosotros podemos estar haciendo lo correcto y llegar a un fin no deseado. Nosotros podemos ser envueltos en el pecado de otra persona. Y la única forma de protegernos de las consecuencias del pecado de otra persona, ¿cuál es? Consultar, estar en comunión y estar recibiendo dirección diaria, continua de Dios. Lo que Josué tenía que haber hecho era consultar, y Dios había explicado el problema, no habrían ido en contra de Ai. Eso está claro. Nosotros también, aunque todo vaya bien, aunque no tengas tú un pecado grande al cual confesar y arreglar en tu vida, tú puedes fallar, extraviarte del plan de Dios, de la voluntad de Dios, por circunstancias adversas. Alfredo dijo ayer que aunque hay excepciones a la regla del que el que hace bien recibe bien. Lo que siembras
ciegas. Hay excepciones. Estas excepciones son por culpa de otras personas. Ocurren cosas que no tienes tú el control sobre ellos. Y si no tenemos cuidado, podemos caer por no estar en comunión diaria, constante con Dios. Si Josué hubiera pedido consejo, Dios le habría dirigido. No era la voluntad de Dios, no era el plan de Dios original que los judíos fracasaran atacando a la ciudad. Dios ya había dicho que la ciudad era suya. Ellos fallaron al no depender del consejo de Dios, al asumir que todo iba a ir bien, ellos podían continuar con lo que estaban haciendo y no consultar Dios qué debemos hacer en cada momento. Así que el segundo peligro para el creyente, primero el pecado, bien, y todos tenemos que vigilar el peligro que es el pecado y dejar de ser consagrados, dejar de ser santos ante Dios. Pero el segundo peligro es estar tranquilos y dejar de depender en nuestra comunión con Dios. Ahí es donde entra la oración, es donde entra la comunión diaria con Dios. Nosotros podemos extraviarnos de su plan simplemente por continuar en la misma dirección. Y dependemos de que Dios nos dirija en cada paso. Es muy importante acordarse que no es simplemente no pecar lo que nos mantiene en la voluntad de Dios, sino seguir recibiendo, acudiendo a su sabiduría, buscando su plan. El versículo 6, vemos la respuesta de Josué. Versículo 6 dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. 7 dice: y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado en el otro lado del Jordán. Josué está confundido, está preocupado, no entiende por qué. Él estaba creyendo en la promesa de Dios. Dios había dicho: la tierra es vuestra. Él estaba buscando ese plan. ¿Y qué ocurrió? Él fracasó por la culpa de otra persona. Versículo 8: ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Está hablando de sí mismo. En él como líder, ¿qué va a hacer? Ha llevado a todas estas personas a su muerte. Él ha fracasado como líder. Y es muy importante, estamos hablando ahora de las consecuencias del pecado, de las consecuencias de salir del plan de Dios. Cada uno aquí es un líder espiritual, o debe ser un líder espiritual, ¿bien? En el ámbito que sea, familias, un hombre, Dios espera que sea líder espiritual de su familia, ¿bien? Cada uno en el ámbito en que esté debe ejercer liderazgo espiritual. Los discípulos de Dios son líderes, cada uno tiene su responsabilidad y tiene a su cargo otras personas. En la iglesia hay líderes, cada uno que tenga un ministerio. Cada uno de nosotros somos llamados a ser líderes espirituales de una forma más grande o más pequeña, pero todos tenemos a nuestro cargo otras personas. Y Josué se preocupó porque él había fracasado como líder. Y había sido ni siquiera su culpa, culpa de otra persona, culpa de Acán. Algo que Josué no sabía, no es que estaba encubriendo él el pecado de Acán, simplemente no lo sabía y no había forma de que lo supiera. Si hubiera consultado, si hubiera estado en comunión con Dios, Dios le habría advertido, pero no fue el caso. Entonces él ha fracasado como líder. Y más grave, incluso, vemos en el versículo 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? En juego aquí no es simplemente Josué como líder y no es simplemente el pueblo de Dios. En juego aquí está el plan más grande de Dios. ¿Os acordáis?
volviendo atrás, ¿por qué escogió Dios a los judíos? Para ser de bendición o de influencia sobre la tierra. Bien, Dios escogió al pueblo judío para traer al Mesías y para evangelizar a la tierra antes de la venida de Jesús. Ellos eran luz en el mundo en su día. Dios había escogido al pueblo para traer bendición a las naciones. Y aquí está en juego no solamente pues las vidas de los que están aquí en este momento, sino estamos hablando del plan de Dios que nos afecta hasta a nosotros. Ayer se mencionó, si Dios no hubiera mostrado gracia, la nación de Israel se habría esfumado en muchísimas ocasiones, y nosotros no estaríamos aquí si no fuera por la gracia de Dios en los días de Josué y de los jueces y hasta la venida de Jesús. Estaba en juego la gloria de Dios, el plan de Dios, muchísimo más que simplemente sus propias vidas. El peligro, las consecuencias entonces del pecado, del salir de la voluntad de Dios, son fracaso personal, como el de Josué, y lo que decía él, ¿qué haré yo por culpa de este pecado? Pero más allá de eso, estamos poniendo en peligro la gloria de Dios, o estamos perjudicando el nombre de Dios entre las naciones. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero el plan de Dios no está enfocado en nuestro bien, no está enfocado en nosotros, sino que Dios nos está usando para llevar a cabo algo mucho más importante, exactamente como con los judíos. Y cuando nosotros fracasamos, sea por nuestro pecado, por el pecado de otro, cuando nosotros fracasamos, estamos echando a perder, o estamos trayendo afrenta al nombre de Dios. Estamos nosotros causando mal dentro del plan de Dios. Ahora, entender, por supuesto, que ni Acán, ni Josué, ni ninguna persona entre los judíos era capaz de descarriar el plan de Dios. Igual que con nosotros, ¿bien? Lo que digo no es que nosotros podemos impedir que Dios cumpla su plan, que Dios cumpla su voluntad. Eso no es posible. Ningún hombre tiene esa capacidad de descarriar el plan de Dios. Pero lo que sí podemos hacer es causar mal, causar daño dentro de lo que Dios quiere que ocurra. Dios no quería que los judíos murieran y fueran derrotados ante la ciudad de Ai. Y eso fue consecuencia de los pecados de estas personas. Igual con nosotros entonces, las consecuencias del pecado son nuestro fracaso y traer afrenta, perjudicar la gloria de Dios en un sentido local, en un sentido temporal. Podemos hacer que cosas que Dios quería que ocurrieran no ocurran. Nosotros todos somos capaces de que haya mucho mal, de que ocurran cosas muy malas. Y no hay ni tiempo para desarrollar muchísimo el tema, ni es el tema que tenemos para esta mañana. Pero voy a leer unos versículos del Nuevo Testamento simplemente para intentar comunicar un poco la responsabilidad que tenemos nosotros dentro del plan de Dios. Para que entendamos un poco qué es lo que cuál era la consecuencia de lo que ocurrió aquí con Josué. En Mateo 6, 18 y 19, esto tiene un poco que ver con lo que vimos esta mañana con el estudio sobre Martín Lutero y el Papa y todo esto. Mateo 16, 18 al 19 dice: y yo también te digo, está hablando Jesús a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vale, este es un versículo muy complicado, yo no lo entiendo, no puedo desarrollarlo del todo, porque es mucho más, estamos hablando de temas mucho más complicados de las que pueda explicar yo ni entender, y mucho menos resumirlos aquí en un estudio. Pero
Lo que sí podemos entender de este pasaje es que Dios dio a Pedro responsabilidad muy grande. Y aunque es verdad que Pedro no salva, y ningún humano puede salvar, ningún humano puede rescatar un alma, lo que sí que le dijo Dios a Pedro es que por culpa de sus acciones habrían consecuencias muy grandes en otras personas. Bien, como dije, estamos hablando de temas muy amplios y no estamos llegando al fondo del versículo de Mateo ni otros versículos que quiero mencionar, pero Dios estaba dando responsabilidad muy grande a Pedro y nos ha dado a nosotros responsabilidad muy grande dentro de su plan, el plan que no se puede romper, el plan que ocurrirá gracias o a pesar de nuestras acciones. Otro versículo os lo echo y continuamos. Después podemos, si queréis hablar más a fondo, pues uno por uno. Pero Juan, capítulo 20, versículo 22 y 23, dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, otra vez, Jesús hablando a los discípulos, justo ahí cerca con la gran comisión, esto es después de la resurrección de Jesucristo. Dice: recibid al Espíritu Santo. Dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Ahora, el contexto que está hablando del Espíritu Santo, está hablando de que los discípulos ahora son portadores del Espíritu Santo. Y además, versículos muy profundos, no vamos a pasar mucho tiempo aquí en este pasaje, pero Dios estaba dando responsabilidad muy grande a los discípulos, diciendo: por vuestras acciones habrán consecuencias muy grandes. Esto no limita a Dios, esto no limita, no significa que los discípulos podían cambiar algo que Dios dictaba, algo que Dios quería que ocurriera. Ellos no podían cambiar lo que Dios había establecido en sus promesas, pero Dios estaba dando responsabilidad muy grande a estas personas. Y lo dejo allí. Nosotros, dentro del plan de Dios, tenemos el potencial para cumplir el plan de Dios. Podemos hacer las cosas que Dios quiere para nosotros. Y podemos también causar mucho daño. Yo no puedo decir hasta qué punto podemos cambiar el plan de Dios. No lo sé, de verdad. Yo sé que Dios es soberano, yo sé que Dios es mucho más grande que las acciones de ningún hombre. Pero, bíblicamente, nosotros, nuestro pecado y nuestras faltas tendrán consecuencias graves. Esto es lo que ocurrió con Josué, con Acán y con los judíos que estuvieron involucrados en las decisiones aquí. Por su culpa murieron personas, el nombre de Dios fue echado en tierra. Bien, la gente se burló del nombre de Dios y de los judíos, y no se llevó a cabo lo que Dios había prometido y lo que Dios quería para los judíos. Otra vez, volvemos a los versículos al principio de Josué. Dios quería que tomaran la tierra. Las acciones de estas personas entonces causaron daños muy grandes, y nuestro pecado, las consecuencias cuando nosotros salimos del plan de Dios también son graves. No puedo decir cuán graves, Dios sabe mucho mejor que nosotros de lo que somos capaces dentro de su plan, pero lo que sí podemos hacer mucho daño cuando no cumplimos con la voluntad de Dios. Todo esto volvemos a, personalmente, nosotros buscar y seguir el plan de Dios para nuestras vidas. Continuamos en Josué. Bien, volvemos al versículo 10. Versículo 10. Ahora, hemos visto peligros para los judíos, hemos visto peligros, cosas que nos pueden extraviar de la voluntad de Dios, o sea, nuestro pecado, pecado de otros, al no consultar a Dios. Hemos visto las consecuencias por el pecado. Ahora, gracias a Dios, Dios es misericordioso, Dios perdona y Dios restaura. Y lo que vamos a ver ahora es cómo Dios responde o cómo Dios arregla cuando nos extraviamos. Las soluciones que Dios tiene para cuando fallamos. Pero, otra vez, que esto sea un estudio práctico, porque todos nosotros fallamos y fallaremos.
y saldremos del plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo podemos volver? ¿Y cómo podemos, y qué cosas ha hecho Dios para que nosotros volvamos a su plan? ¿Y cómo puede restaurar Dios nuestras decisiones malas? Eso es decir, anda, hay que solucionar algo, hay problemas, hay que corregir esto. Versículo 11, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Israel ha pecado, lo dice muy claramente, por lo cuanto han venido a ser anatema. ¿Os acordáis? Dios describió al botín, a lo que había en Jericó, como anatema, prohibido, ensuciado por el pecado. Y Israel, al tomar de eso, se convirtió también en anatema. Ya no era santo. Ni estaré más con vosotros, dice, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Si no os volvéis a separar del pecado, no estaré con vosotros. No se cumplirá el plan que yo había prometido, lo que yo había dicho para la tierra prometida, no se va a cumplir si no os separáis del pecado. El pecado los separó de la voluntad de Dios, y es imposible, ya lo he dicho en otras semanas, es imposible seguir el plan de Dios, cumplir el plan de Dios cuando estamos viviendo en pecado. Imposible. Tenemos que separarnos, tenemos que ser consagrados a Dios para ser útiles en su plan. El plan de Dios requiere nuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Se podría decir, la voluntad de Dios requiere vuestra santificación, requiere que estemos consagrados. Dice que os apartéis de la fornicación. La fornicación, entendéis, es exactamente lo que ocurrió aquí con Acán. Está diciendo, tomar de lo prohibido, estar en el mundo. Nosotros como creyentes ya no somos del mundo, y cuando participamos en el pecado y lo que es el sistema del mundo, estamos fornicando contra Dios, estamos tomando de lo prohibido y apartándonos de la voluntad de Dios. La solución entonces, ¿cuál fue? Igual que el pecado les sacó de la voluntad de Dios, pues la solución era separarse del pecado, dejar y solucionar donde se había ido mal al principio. Ahora, apartarse del pecado no es lo mismo que el perdón de pecados. El perdón lo concede Dios. ¿Bien? Acán, por su culpa, merecía la muerte y murió. La consecuencia no se quita por separarse una vez más del pecado. Las consecuencias son aparte. Pero si vamos a volver a la voluntad de Dios, hay que dejar lo que se tomó del mundo. Hay que volver a separarse del mundo, consagrarse una vez más. La solución, una vez más, vuelve a la santificación. Y eso lo tiene que hacer Dios. Nosotros no podemos santificarnos, no podemos en nuestra fuerza dejar a un lado el mundo. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la santificación de Dios para ello. Necesitamos también el perdón por lo que ya hicimos. Eso es gracias a la misericordia de Dios, y ya lo tenemos prometido. Dios ha prometido el perdón. Pero el volver a la voluntad de Dios requiere dejar lo prohibido. La primera solución es esa, separarnos del pecado. Segunda solución, la vemos más adelante, es implícita. Bien, vamos a saltar porque no vamos a ver, conocéis la historia, conquistaron ahí cuando se separaron, cuando hicieron conforme a la voluntad de Dios, ganaron la batalla. Pero si saltamos ahí al final un poco de la historia, al principio del capítulo 8, Dios da instrucciones específicas en cuanto a cómo tomar la ciudad de Ai. Igual que había hecho con Jericó, ven, un montón de vueltas y todo esto, pues Dios dio un plan de batalla para conquistar la ciudad de Ai. Y pedir el consejo de Dios es la segunda solución, la segunda manera de volver a el plan de Dios cuando salimos de ella. Igual que el pecar nos saca, dejar el pecado nos lleva una vez más a la voluntad de Dios, pues falta de buscar el consejo de Dios nos puede sacar de su plan, y volver a buscar el consejo de Dios nos llevará una vez más a su plan. Ahora, muy simplemente, porque hay que terminar, el consejo de Dios, ¿dónde lo encontramos? No lo encontramos en las palabras del profeta, no lo encontramos en un sueño, lo encontramos en la palabra de Dios.
encontramos en la Biblia. Dios nos da su plan en la Biblia. Dios nos dice cuál es su voluntad en la Biblia. Apartarse del consejo de Dios significa no buscar diariamente, continuamente la dirección de Dios. No estamos hablando de aprenderse los versículos de la Biblia y ya lo tienes hecho. Eso no sirve. Necesitamos contacto constante con Dios o nos vamos a descarriar. No llegas hasta el punto de madurez cristiana donde vas a continuar bien. Nunca. Necesitas el contacto constante con la voluntad de Dios, la sabiduría que Dios provee. Y esto se encuentra en la palabra de Dios. Para volver entonces a la voluntad de Dios, cuando nos hemos extraviado, requiere que busquemos el consejo de Dios. Requiere comunión con Dios a través de la oración, a través de tiempo personal con Dios, y requiere estudio de la palabra y buscar diariamente el consejo de Dios. ¿Bien? Así que, pequeño resumen y lo dejamos para esta mañana. Espero que haya sido algo que podemos llevar a casa. ¿Qué son los peligros? Si estamos en el plan de Dios, ¿qué son los peligros para cada uno de nosotros que quiere hacer lo correcto? Peligros son el pecado y no buscar el consejo de Dios diariamente. Esas dos cosas nos pueden sacar de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? Fracaso personal. Y nuestro fracaso afecta a otras personas. Josué fue el culpable de las muertes de muchos judíos por su propio fracaso. Nosotros fracasamos como líderes espirituales y además traemos deshonra al nombre de Dios, que cuando a vista de pájaro es algo muchísimo más grave que lo que nos pueda ocurrir a nosotros mismos. Por último, ¿cuáles son las respuestas? ¿Cómo podemos volver al plan de Dios? La santificación, una vez más, buscar ese pecado, encontrarlo y solucionarlo. Bien. Estamos hablando de pecado personal. Aquí, evidentemente, tú no puedes arreglar el pecado de otra persona, así como con Josué y Acán, él tuvo que ir. Bueno, eso no nos afecta a nosotros. Nosotros tenemos que santificarnos a nosotros mismos, si eso fue la causa, y necesitamos el consejo de Dios, necesitamos comunión con Dios. Eso no se puede tener sin tu tiempo diario con Dios, tu tiempo constante con Dios. Ese consejo no tiene solución simplemente con conocer más. No es tener más información a mano. No, lo que necesitamos es dirección diaria, continua de Dios para mantenernos en su voluntad. Bien. Y las semanas en adelante iremos viendo más en cuanto a cómo persiguió Josué la voluntad de Dios. Pero por hoy, espero que hayamos visto las cosas que nos afectan a nosotros, igual que a Josué. Cómo podemos salir y volver al plan de Dios para nuestras vidas. Espero que cada uno aquí esté persiguiendo ese plan. Eso es lo que más satisfacción trae, es lo que es el motivo por el cual Dios nos creó, el motivo por el cual nos salvó, a cumplir su plan. Espero que cada uno aquí esté persiguiendo ese plan con todas sus fuerzas. Vamos a terminar orando.